Buenas, buenas. Y el día de hoy estaremos hablando de este artículo, LLM Base Automate Diagnosis of Integration Test Failure at Google. Muy fancy, pero básicamente lo que quiere decir es diagnóstico automatizado en las pruebas de integración en Google. Es un artículo que va a ser presentado en la Conferencia Internacional de Ingeniería de Software 2026 y es bastante curioso por el tipo de noticias que se tienen hoy en día, ¿no? Parte de las noticias son que la Casa Blanca está cuestionando y está diciendo que deben ser los únicos que deben de tener la dominancia o deben de dominar esa parte de inteligencia artificial y que ha detectado que diferentes gobiernos, entidades, principalmente basadas localizadas en China, se encuentran haciendo campañas a gran escala de destilar los modelos que se encuentran eh, al límite o bueno, que son los más modernos en la parte de inteligencia artificial. Y esto viene dado a que acaba de salir DeepSeek, este modelo de chino, y digo, me parece interesante por las fechas, 23 de abril, o sea, es reciente, hace 4 días, y bueno, fue con esta salida del modelo DeepSeek, han estado saliendo Qwen, y de alguna otra forma no le está gustando a Estados Unidos que tenga esa comparación, porque estos modelos tienen un mejor performance, no lo sabemos, pero pues son más baratos. Ahora, el detalle también está en que al igual que si tuvieras tus recursos en otro país, pues quien los puede analizar, quien los puede utilizar es el otro país y pues le está yendo como el mercado, ¿no? Y podría ser que empresas americanas o otras empresas empiezan a compartir o utilizar estos recursos y esa parte de crecimiento no lo vea tan claro Estados Unidos. Y hablando de crecimiento de inversión, lo que está sucediendo ahora es que Google hizo una gran inversión y generó esta broma, burla que es de Gemini con Google y Cloud. Pero bueno, eso se debe a los servicios en la nube. Existen tres servicios en la nube. Uno es Amazon Web Services, que ha sido el principal, ha sido el rey, es el que ha tenido mayoritariamente el servicio de cómputo en la nube. Y a la par ha estado luchando 2030, ahí se van peleando. Algunos dirán que es más grande Azure, otros dirán que es más grande Cloud, dependiendo del tipo de servicios. Pero lo que sí es claro es que a partir de 2022-2023, Azure fue el único proveedor de OpenAI. Y es uno de los modelos, o en ese momento era uno de los modelos más interesantes. Digo, sí, salieron estos modelos de Falcon, Chinchilla, pero pues no se comparaban lo que era OpenAI. Y lo que fue pasando es que, bueno, sí, salió Claude, Mistral, Gemini y cada uno tenía como su propio modelo y los otros eran públicos que de alguna u otra forma las diferentes compañías podían hacerlo. Hoy en día, Claude ha estado gobernando o literalmente ha estado dominando toda esta parte de servicios de inteligencia artificial y más que nada por este servicio de Cloud Code. Sí está Codex, pero se vuelve un poco complicado el cómo puedes administrarlo. Digo, lo digo porque en el trabajo lo tenemos y la única forma es con el single sign option. Pero bueno, regresando al punto, lo que Google o esta parte de Google que representa GCP, que creo que representaba un 20% de sus ingresos, pues tiene que ofrecer cosas que esté buscando el mercado. El mercado. Hace 10 años todos estaban buscando máquinas virtuales, sistemas operativos, y Azure estaba otra vez ahí con sus máquinas de Windows. Apareció la tecnología de Docker, contenedores, y ya no necesitas tanto un servidor de Windows, ahora necesitas un contenedor. Y de alguna otra forma AWS y Google han sabido manejarlo. Pero bueno, el mercado está buscando cloud y pues bueno, creo que hacerse a la vista gorda y decir no lo ofrecemos aquí no es una opción para cuando estás ofreciendo servicios. Pero bueno, eh, casualmente coincide con el artículo de hoy, que es el de LLM Base, el de diagnóstico de pruebas de integración. Y aquí me gustaría dejar algo un poco claro en el sentido de las pruebas sanitarias. Podemos decir que de repente estaba tratando de ver si podía activar mis anotaciones porque da la casualidad que cuando tenemos un sistema que tiene una parte de frontend, la conectamos con nuestro middleware, que podría ser
una parte de seguridad, va a ir a nuestros diferentes contenedores y esos contenedores podrían ir a bases de datos, ¿no? Igual ya estoy siendo un poco técnico, pero podría decir que al menos un 50% de las aplicaciones podrían estar utilizando esta arquitectura donde tienes tus páginas web, van y empiezan a interactuar con tus bases de datos, información y datos. Eh, los datos, por eso decía, ¿no? Bases de datos pueden ser archivos, texto, podrían ser servicios, no lo sé. Y lo que están proponiendo, la parte interesante de Google, es que están viendo en un sistema distribuido, ¿no? Eh, Hace sentido en el cual pues vas a tener un servicio en el cual va a utilizar diferentes bases de datos. Y cuando tienes que hacer un debug, sí, utilizar los LLMs puede ser muy fácil, en el cual le mandas el log y te va a decir dónde está el error, pero me ha llegado a pasar en el cual a veces el error es un simple acceso y los errores no te dicen más allá y tienes que empezar a indagar. Ese acceso nos costó 3 semanas, les cuento rápidamente. Estamos haciendo una aplicación en Slack en el cual estaba utilizando un agente y en algún momento la empresa lo que llegó a hacer es tener diferentes ambientes de Slack y supuse que el usuario tenía acceso. Error ahí, ¿no? Acuérdense, primera parte era el acceso. Pero sí tenía acceso a Slack, pero no a los ambientes adicionales. No eran de... Alguien me diría, pues si lo estás probando debe ser desarrollo, pruebas. No, eran ambientes en el cual están eh, teniendo otro tipo de uso. Entonces, como a mí me agregaron automáticamente, supuse que a todos lo estaban agregando automáticamente y era parte del proceso. Y lo que nos pasaba en los errores era básicamente que nos decían que no tenía acceso. Entonces, pues si no tienes acceso, pues básicamente vas, lo das de alta y empiezas a trabajar con la aplicación en donde se encuentra alojada. Y empiezas a revisar la base de datos, empiezas a pedir accesos y como no tienes acceso a todos los logs de una sola vez, porque en la cabeza de uno podría ser que es más fácil, puede ser muy interesante de esta parte de Google, en el cual puedes tener un ambiente de pruebas. Sé que para aquellas personas que se encuentran en la parte de pruebas, que son QA o TAES, Quality, los testers, se les hace sentido, pero puedes llegar a tener lo que es tu propio ambiente de pruebas y de integración. Desafortunadamente no tengo una formación 100% de programación, pero poco a poco me he ido formando. Y las pruebas de integración a veces pues uno lo que hace es conecto back con front, empiezo a revisar ciertas pruebas y funciona. Pero la realidad es que a veces tienes que hacer más integraciones, no nada más es la parte de front o la página web. Cuando digo front me refiero a la página web, ¿no? Y la parte de back me refiero a esta parte de las bases de datos. Puedes tener diferentes bases de datos, diferentes servicios, mensajería, aplicaciones internas, que eso lo van haciendo más completo o más, pues sí, más interesante el problema, ¿no? Y básicamente lo que nos dice el artículo es cómo van o qué es lo que han hecho con esta herramienta. Ellos dicen, bueno, pues sí, tienes pruebas unitarias, ya en pruebas de integración. Las pruebas de integración son las que frecuentemente te toma más tiempo, hasta meses, y las pruebas unitarias pues salen en días, ¿no? Las pruebas en días son pruebas que tienes que estar haciendo y seguramente las pruebas de integración te van a tomar más de un día porque tienes que revisar los diferentes componentes. Y regresando a esta parte que me parecía muy interesante es que tienes un ambiente. Te vas a preocupar realmente por mm, tener un sistema bajo pruebas. Y eso es lo que completamente, eh, digo, no está otra vez en esta parte de pruebas, pero es lo que viene a cambiar y a dirigir cómo podríamos empezar a hacer las pruebas de formas masivas. Ya no te tienes que centrar en tus componentes, sino lo que tienes que, o sea, sí está bien, tienes tu ambiente de desarrollo y de pruebas, pero lo que puedes hacer es
levantar, sí, te va a costar más dinero, pero levantas tu sistema de pruebas, empiezas a hacer la automatización y guardas todos esos logs. Debería de hacerlo esa la parte de los TAE, Test Automate Engineer, pero en este caso, otra vez, lo que están haciendo es con diferentes servidores revisar los logs que están haciendo. La parte interesante, si alguien se encuentra interesado en esa parte, aquí nos viene cómo es el proceso. Lo que utilizan es un PubSub, que es básicamente un Publisher y un Subscriber. Para los cuates es un canal de comunicación o un buffer, que seguramente creo que así se llama en Azure. Esto yo lo conocía más por ROS, pero básicamente significa que en un canal tú lo que vas a hacer es publicar y lo que también vas a hacer es suscribirte. Entonces, en vez de que te manden información directa, tú estás esperando a que tal persona hable, que eso sería el PubSub. Lo que vas a hacer es procesar los logs, vas a ingresar el prompt que viene un poco más abajo, haces un diagnóstico y ahí tienes los diagnósticos. Suena que lo haces, pero aquí la diferencia es que lo hace de forma automática. Ya al momento de habilitar esto, levanta todo el servicio y por mensaje de Slack, por así decirlo, te va a llegar las pruebas. Es automatización, es un agente, digo, no lo están poniendo como un agente, porque no es un agente en el cual está ejecutando herramientas, tenga memoria o algo, pero es un proceso, es un workflow en el cual ya te está diciendo dónde está el error para que lo ejecutes. Digo, acá seguramente lo van a hacer después que lo conecten a a un agente de programación y que lo logre ejecutar, ¿no? Y bueno, aquí viene el prompt o las instrucciones y dice, tú estás ayudando a los desarrolladores de Google. Sería interesante ver cómo está entrenado Gemini, si tiene información específica de Google, y a veces ponerle el tipo de empresa o el tipo de empresa, el nombre de la empresa o el lugar donde se encuentra la empresa, lo vuelve más sensible a los cambios. Por ejemplo, la otra vez yo les decía, ¿no? Había visto que estás en Goldman Sachs o una empresa financiera y cada decisión te cuesta millones. Entonces, la forma en cómo va a atacar el modelo va a ser completamente distinto. Y bueno, lo que va a hacer es, tienes que buscar la causa del error de una integración, de una falla de integración. El log se encuentra disponible después de esta etiqueta y todos los componentes se encuentran sobre el contexto. Y le pone cada uno de los pasos que debes seguir, ¿no? Otra vez, tu meta es encontrar la causa que se encuentra registrada en los logs y potencialmente se encuentra aquí el contexto y debes de empezar a inspeccionarlos. Creo que de alguna otra forma, si alguien está buscando cómo deberían de ser ciertos prompts, pueden ayudar. Son ideas, tiene 90% de asertividad y en 5, aquí dice, ¿no? 90% de aceptación, ha ayudado 62%. De, o sea, si lo haces manualmente es 90, ¿no? Y bueno, me parece interesante en el sentido de que te están dando realmente información. Hay un 5% que dice, ¿sabes qué? No fue útil lo que detectó, pero yo me llevaría de este artículo 3 o 4 cosas, ¿no? La primera es las pruebas en sistemas distribuidos. Puedes crear un ambiente que sea de pruebas y ya no te debes de preocupar tanto por los logs porque los va a tomar el modelo. La segunda es tienes que empezar a utilizar métodos en los cuales seas proactivo. Notificaciones. Por eso son el PubSub que veamos arriba, son notificaciones que te deben de llegar y la idea es que muchas veces las empresas no las tienen. Lo que hacen es generar una página. Tienes que ser más reactivo y proactivo, ¿no? Encontré esto, acaba de pasar al ambiente de pruebas, debe salir y debes de tratar de identificar cómo está. Y finalmente es que no necesariamente todo va a ser bueno. Va a haber algunas cosas que se puede equivocar, eso siempre está en los disclaimers. Y la otra es que aquí no te están poniendo ningún agente que lo pueda hacer o nada, ¿no? Es detectar. Otra vez estamos viendo lo que era un contenedor, es una tarea específica.
Pero bueno, me gustaría saber más qué es lo que opinan. Seguimos hablando. Bye.